Ok, y vamos a continuar con la unidad 7, las clases y tipos de discurso. Que es definir qué es un discurso informativo, puede ser sencillo y algo complicado al mismo tiempo. De una manera muy simple, un discurso informativo puede definirse primero como un discurso basado total y exclusivamente en hechos. Básicamente, en un discurso informativo transmite conocimientos, una tarea de cada persona que cada persona realiza todos los días de alguna forma u otra. Un discurso informativo no tiene, no intenta convencer al público de que una cosa es mejor que otra. Aquí deriva mucho cómo queremos hacer un discurso, cómo queremos hablar, cómo queremos referirnos de un cierto tema. Sí, vamos a ver un breve videito que nos va a hablar un poquito más de los tipos de discurso eh, y darnos una breve explicación sobre este tema, ¿ok? Espero que hasta aquí vayamos bien con con los temas, vayamos muy en orden más que nada, ¿sí? Realmente los temas, lo vuelvo a repetir, es algo muy completo, muy complejo, muy informativo. Buscar las breves definiciones, los breves conceptos para que podamos entender sobre estos temas, ¿verdad? Un más factibles, más con que no de mucha información, sino de saturarnos de algo que sea sencillo, ¿sí? Eh, video. Aunque hablemos una misma lengua, la manera de comunicar nuestras ideas depende del contexto. No siempre es igual. Por eso los discursos tienen diferentes formas y vocabulario. Hola chicos, hoy veremos la relación que existe entre el uso de la lengua y los diferentes contextos de emisión. ¿Qué es la lengua? La lengua es un sistema de signos, un código compartido que permite a los hablantes de una comunidad asociar determinadas ideas con ciertos sonidos. Por eso, se dice que la lengua es social. Cuando alguien exterioriza en forma oral o escrita una determinada combinación de signos, produce un enunciado. ¿Qué es un enunciado? Los enunciados son las unidades concretas y reales de la comunicación humana. Se organizan en unidades mayores llamadas discursos, y cada uno está asociado a una situación social específica. ¿Siempre utilizamos la lengua de la misma manera? No, cuando estamos con amigos usamos un estilo informal con palabras coloquiales. Si estamos en la universidad, vamos a usar un vocabulario técnico y un tono formal. Además, organizamos la información de diferente modo según el contexto. Aquí es a lo que yo me refería anteriormente con las otras diapositivas, que teníamos que tener un tono de voz esencial, específico para cierto tipo de discurso, para cierto tipo de saber expresarnos con otras personas. Eso es muy importante tener esta comunicación formal, por así decirlo, tener una buena presentación en cuestión del habla, ¿sí?
Con los amigos podemos presentar la información de manera desordenada, pero en una respuesta de examen o en una exposición oral tenemos que ordenar los contenidos. En la mayoría de los casos sucede que el profesor, cuando evalúa una respuesta de examen, no tiene en cuenta solamente si los estudiantes saben o conocen el tema en profundidad, también se fijan cómo nos expresamos. Sí, o sea, fíjense, un breve detalle sobre esto de lo que se habla aquí. Cuando yo pongo, por ejemplo, a mis alumnos de presencial, les pongo exámenes, por la mayoría son preguntas abiertas para ver qué tal entendieron el tema, si saben de lo que estamos hablando, si saben, etcétera, ¿no? Y yo siempre me fijo mucho en cómo responden, en cómo escriben la respuesta. Y a veces lo que tú piensas, ¿sí? O como tú te lo imaginas, me lo quieren escribir en el examen, ¿sí? Entonces, eso está, una cosa es poner ejemplos o lo que entendimos sobre el tema, pero una cosa es también escribirlo no adecuadamente. Sí, tampoco quiero que me pongan no sé, el diccionario correctamente. No, no, no. Pero sí palabras con una finalidad formal de una respuesta congruente, no una respuesta como si estuvieras mensajeándote o chateando. Eso es muy importante porque, crean o no, los maestros nos fijamos mucho en las respuestas abiertas para ver si realmente se entendió el tema o qué entendieron sobre el tema, algo semejante de lo que se está preguntando. Y esto es muy verdad, para que pongamos atención en ese aspecto, ¿ok? Bien, en una respuesta de examen es tan importante la exposición correcta de los contenidos como el modo en que estos se desarrollan. Por eso el profesor evaluará al mismo tiempo la información y los aspectos relacionados con la ortografía, la cohesión, la coherencia y el modo en que se distribuye u organiza la información. Estos últimos aspectos no son menos importantes que aquellos que están vinculados a escribir la información correcta, claro. Los temas también serán diferentes en cada contexto. En una reunión barrial es probable que se traten temas locales, como la biblioteca del vecindario o problemas con el asfalto de las calles. Perfecto. Entonces podemos decir que cada situación social determina un uso particular de la lengua. Los temas de los enunciados, su estilo y la manera en que se organizan serán diferentes en cada discurso, condicionado por las características del contexto social. ¿Estás prestando atención al video? Entonces intenta responder esta pregunta. Te daré la respuesta cerca al final. Hola Lu, ¿cómo estás? Bien, Santi. ¿Y tú? ¿Qué hiciste el fin de semana? El sábado a la noche fuimos a una cena familiar. En un momento se pusieron a hablar de política. Unos pensaban que los discursos políticos son improvisados. Otros decían que los periodistas escriben lo primero que se les ocurre. ¿Qué dirías si estuvieses ahora en la reunión familiar? Diría que el discurso político y el periodístico, como son emitidos en una esfera específica de la actividad humana, tienen ciertas propiedades que los relacionan con características propias de ese ámbito. Por eso presentan peculiaridades en cuanto al tema, al estilo y la forma de organizar la información. Estupendo. Si bien es cierto que muchas veces los políticos improvisan, esto no quiere decir que lo hagan sin ninguna estructura previa. Lo mismo sucede en el discurso periodístico. Para escribir una nota es necesario conocer las propiedades de la clase textual que se utiliza. No es lo mismo una nota de opinión que una crónica, por ejemplo. Espero que hayas aprendido mucho hoy. Si quieres saber más, descarga la app de Aula 365. Vemos aquí más detallado en cómo podemos utilizar ese tipo de herramientas para hacer un discurso, en cómo también nosotros podemos evolucionar en cuestión de utilizar ese tipo de elementos, ¿ok?
Eso es muy detallado, es algo derivado, por así decirlo. Es algo que nos va a ayudar en cuestión de formarnos eventualmente. Cuando tengamos cierto tipo de trabajo específico, vaya, sí, es algo que podemos utilizar. A ver, didáctico, lenguaje, con un discurso. Tiene que ver mucho un mensaje. Tenemos un lenguaje específico y correcto, algo formal. ¿Sí me explico? Algo que vamos a ver, algo que sabemos que vamos a entender de lo que estamos hablando. Más que nada en tener una coherencia, ¿sí? Y ahorita vamos con lo que viene siendo un texto explicativo. Un texto explicativo es aquel que ofrece al lector algún tipo de información objetiva, como conceptos, detalles, hechos, entre otros, de manera tal que puede comprender un asunto determinado. En todo caso, podría ser considerarse el texto explicativo como un tipo de texto informativo, que se caracteriza por dar al lector ciertas explicaciones, o sea, por ofrecerle en términos más o menos simples la información necesaria para comprender un tema. Un tema explicativo es algo que si, no sé, voy a investigar un tema, ¿no? Algo de que yo voy a hablar, algo que yo voy a dar una conferencia, algo que yo voy a hacer un discurso, algo de sociedades, algo de civismo, algo de cultura, etcétera, ¿sí? Nosotros vamos a buscar textos que nos expliquen deliberadamente la definición de lo que estamos buscando, no más información de la cual a veces sea tan cargada y realmente dices mucho, pero no se explica tanto. ¿Sí? Entonces, para esto debemos de ser y buscar un texto que sea lo más cierto posible, lo más comprendible sobre un tema. Sí, por eso yo les comento de que si vamos a hacer proyectos de investigación, si vamos a hacer eh, trabajos, tareas, etcétera, si vamos a investigar de un cierto tema, hay que saber y leer primero el texto para saber si podría ser algo explicado, algo educativo y que podamos entender y explicarlo mucho mejor. ¿Sí? Por eso esa razón es posible hallar textos explicativos de distintos ámbitos, desde el educativo, el técnico, científico, hasta el jurídico y el artístico. ¿Sí? Aquí lo que vemos es educativo, podría ser algo de la escuela, un proyecto de investigación, una exposición también. Sí, en lo técnico o científico es algo que estamos nosotros investigando científicamente, algo para recurrir, qué tipo de finalidad puede tener este tipo de resultados, estudiar, no sé, la síntesis, las metáforas, etcétera. Eso es algo explicativo al momento nosotros de pasar, al momento de nosotros investigar, al momento de nosotros de ver de qué se refiere estos ciertos temas. ¿Sí? Vamos a ver.